Hola, soy Wendy, nací en 1981, tengo 38 años, en la época de la guerra en El Salvador, y pues a causa de ello perdí a mis padres cuando tenía menos de un año. Crecí con mi abuela materna y con mi hermana. Esta historia pues comienza cuando yo iba saliendo del colegio en 1998, marzo de 1998, iba entrando a la universidad. Comencé con fuertes dolores en las articulaciones, fiebres, muy extraño para una persona tan joven. Comenzaron las evaluaciones sin respuesta alguna, pero al final la crisis sí explotó ya con situaciones en la sangre, manchas en las piernas, y ahí fue cuando se me detectó una enfermedad que se llama lupus eritematoso sistémico. Esta es una enfermedad que no es fácil hacer el diagnóstico porque tiene múltiples síntomas y múltiples manifestaciones. Esta es una enfermedad que puede atacar cualquier órgano. ¿Y cuál es el origen? ¿Cuál es la causa de esta enfermedad? La causa de esta enfermedad es una alteración del sistema inmune. Cuando decimos sistema inmune nos estamos refiriendo a aquel sistema que nos defiende de toda enfermedad o de toda infección o de toda célula extraña que entre a nuestro organismo. El sistema inmune, cuando detecta que ha entrado un cuerpo extraño, llámese virus, bacterias o cualquier otro cuerpo extraño en nuestro organismo, lo rechaza y mata a este tipo de células. En el lupus, este sistema se confunde y no respeta a nuestros propios tejidos, empieza a atacar a tejido cerebral, tejido pulmonar, tejido renal, etc. Lo desconoce estos tejidos y piensa que son cuerpos extraños o células extrañas. En esta enfermedad, como mencionábamos, el órgano blanco más importante es el riñón. Y así fue sucediendo que cuando recibimos a Wendy con una creatinina de 1.4, ¿qué significa 1.4 de creatinina? Significa una insuficiencia renal crónica leve. Comencé tomando esteroides. Para los que no lo saben, realmente sí es un medicamento que le hace cambiar totalmente el cuerpo a uno, ¿verdad? Se empieza a inflamar el rostro, a veces salen demasiados vellos. Para una mujer, una joven de 16 años, créanme que sí, eso fue una parte difícil. Esta situación, en tan corto tiempo, verla tan compleja, generó en mí una necesidad de buscar acerca de Dios, de buscar ayuda, buscar a ese ser supremo para que pudiera aliviar toda esa situación que estábamos atravesando, ¿verdad? No solamente era algo físico, sino también era algo incierto, pues, que de repente aparecían cosas y no sabíamos. Ahí yo tomé la decisión de buscar a Dios, buscando una sanidad, y comencé una relación con Él. Esa relación me permitió conocerlo. Después de eso sí hubo una mejora físicamente hablando. Y pues el afán del día a día, mi trabajo y mis estudios se convirtieron en una prioridad. En el año 2007 me casé y pues realmente fue una bendición por parte de Dios. Bueno, mi nombre es Ricardo Salazar, soy esposo de Wendy. A ella la conocí en el año 2005 en nuestra iglesia, en la Iglesia del Camino en El Salvador, y realmente pues siempre había escuchado de ella, conocía pues de la situación de la enfermedad que ella estaba padeciendo, y desde el primer momento que la vi me llamó mucho su atención pues por el optimismo, por las ganas de vivir que ella siempre mostraba, y eso sin duda alguna captó mucho mi atención. A los 6 meses de casados, comencé con una situación de fiebres durante 3 meses. Diagnóstico no se podía determinar, era incierto. No sabían qué darme porque no se sabía qué es lo que yo tenía, ¿verdad? Recuerdo que era la época de diciembre, entonces me dieron la oportunidad de ir a pasar el 24 y 31 de diciembre a mi casa. En enero yo regreso al hospital
regreso con una fuerte hemorragia intestinal que duró 3 días. Y honestamente, si he sentido temor en ese momento o en todos los procesos que yo les voy a comentar, sí, el temor ha estado ahí, el miedo a perder la vida ha estado allí, el ver que la sangre se perdía y que todos los días y todas las mañanas eran transfusiones, tener los 2 brazos, ¿verdad? Con una aguja, ¿verdad? Cada uno, no era fácil. Pero yo ya había escuchado de Dios, yo ya conocía a Dios. Y cuando estaba en medio de esa crisis, yo recuerdo que había leído una palabra que dice, no temas porque yo estoy contigo. Como resultado de esto, a finales del 2008, comienzo a retener líquidos, a acumular demasiados líquidos. Era algo que ya no era normal. Entonces tuvieron que ingresarme, me empezaron a hacer exámenes, me los repetían, porque el doctor que en ese momento me acompañaba, él no podía asimilar que el diagnóstico ya era una insuficiencia renal crónica terminal. Si para él era difícil de asimilar, para mí era algo que yo no creía, algo que yo estaba segura que Dios no iba a permitir que me sucediera nunca. A pesar de toda esa situación, a pesar de todo ese problema, yo siempre tuve fe en Dios, yo siempre confié en Dios, yo nunca esperé de que iba a venir algo malo. Los tóxicos en mi cuerpo iban avanzando y esos tóxicos ya no dependen de si como sano o no como sano, si estoy bien o no estoy bien. Es porque todos los seres humanos depuramos esos tóxicos y solamente salen a través de la orina, pero son los riñones los que hacen esa labor, ¿verdad? Esa función. Para comenzar el tratamiento era necesario el uso de un catéter que era permanente. Yo sabía que después de ese día ya nada iba a volver a ser igual, porque siempre iba a tener que tener adherido ese catéter a mi cuerpo para poder realizarme ese tratamiento. Y el primer catéter lo pusieron en esta parte de mi cuerpo. Yo quiero mostrarlo como evidencia de que ustedes puedan darse cuenta que sí, fue algo duro, fue algo difícil, que a mí me llevaron al hospital, a esa clínica, a hacerme ese tratamiento de hemodiálisis. La enfermera llevaba la silla de ruedas, pero mi cuerpo no paraba de temblar, yo no paraba de llorar. Era un temblor incontrolable. ¿Por qué? Porque yo pensé que me iba a morir. Yo pensé que llegar a ese tratamiento, en ese momento algo me podía ocurrir. Pero yo le decía a Dios que yo no quería llegar a un punto de ansiedad, a un nivel de ansiedad que me descontrolara totalmente, que me hiciera perder el rumbo de mi vida. Lo que yo comencé a experimentar después de entrar a la insuficiencia renal crónica y ya en un tratamiento de hemodiálisis. Primero el tema del catéter. Era el catéter envuelto en una gasa y cubierto con el material que se utiliza. Era molesto, era incómodo, debía de cuidarme, de no golpearme, no sudar para que no se mojara, no se infectara. Y cada vez que yo me bañaba, tenía que ponerme un plástico, ¿verdad? Tenía que ponerme una bolsa para no mojarme, ver de qué forma veía lo del lavado de mi cabello, alimentándome de manera muy limitada. A Wendy se le colocaron y quitaron 9 catéteres en diferentes partes de su cuerpo: cuello, estómago y pierna izquierda. Se agotaron todas las partes posibles de su cuerpo para colocar un catéter. El tratamiento de diálisis peritoneal ambulatoria se realizó en casa, indicando 3 recambios o lavados al día, y en cada recambio debía dedicar media hora. En 2 años y 2 meses se estima que Wendy realizó 2.370 recambios en dicho tratamiento, lo que representó unas 1.185 horas, 49.6 días. El tratamiento de hemodiálisis lo recibía en hospital o clínica,
Se realizaba 3 tratamientos a la semana, dedicando un promedio de 3 horas en cada tratamiento. En 7 años y 3 meses, se estima que Wendy recibió 1.101 tratamientos de hemodiálisis, lo que representó unas 3.303 horas, 137.6 días, sin contar las horas destinadas a la realización de exámenes, consulta externa e ingresos de emergencia. Al cabo de unos 2 años, un poco más aproximadamente, yo perdí la función de orinar de mi cuerpo. Inicialmente yo me hacía la hemodiálisis y orinaba, pero ahí no salían todos los tóxicos y todo lo que mis riñones tenían que desechar. Ahora la máquina no solamente tenía que desechar esos tóxicos, sino también los líquidos que yo ingería. ¿Qué significó eso para mí? Un desgaste. Estuve en los 2 tipos de tratamiento. Inicialmente en la hemodiálisis, después estuve en la diálisis, la hacía en la casa, la diálisis es peritoneal. El catéter ya no lo ponen en ninguna parte de acá. Hace aproximadamente 3 años conocí a Wendy. Wendy empezó a presentar todas las complicaciones que se pueden ver con su enfermedad de base, que es el lupus eritematoso sistémico. Ella presentaba trombosis, tuvo problemas con la diálisis peritoneal, hacía cuadros de peritonitis, infecciones respiratorias repetitivas, aneurisma, todo lo que se puede ver en este tipo de personas que presentan esta enfermedad de base. Y luego pues vino la insuficiencia renal, lo cual complicaba todo el cuadro. Pero ella siempre de admirar, que siempre estuvo positiva. Ella recibía, aceptaba todos los tratamientos que se le proponía. Estando una mañana en mi casa terminando el tratamiento, sentí que mis brazos me comenzaron a sudar, eran aún como las 7:30 de la mañana. Sentí una molestia en esta parte de mi pecho y comencé con fuertes náuseas. Recuerdo que ese día pues le dije a Dios, yo sé que algo pasa, yo no sabía qué era, ¿verdad? Pero le dije a Dios, bueno, yo ya oré, es decir, estoy en tus manos, ¿verdad? O sea, ya hice mi parte, Señor. Entonces le llamé a mi esposo para que me llevara. Se presentó a la unidad de emergencia con un dolor precordial, con un dolor de pecho. La vi sumamente agobiada, llegó pues con un semblante desmejorado en ese momento y justamente hicimos las medidas necesarias para descartar las posibilidades diagnósticas y en un tiempo breve logramos determinar que se trataba de un infarto agudo del miocardio. 2 meses después también tuvieron que realizarme otra intervención, otro cateterismo, ya fue algo más programado. Yo en esa oportunidad, en el 2016, la conocí, puesto que una semana antes a mi consulta había presentado un infarto de miocardio. El infarto había sido como consecuencia de aterosclerosis, sin embargo, continuaba presentando ligero dolor precordial, porque había otra lesión en la arteria circunfleja, la cual estaba pendiente de tratar. En su oportunidad, casi un mes después, la tratamos, hicimos un nuevo cateterismo, colocamos un stent en la arteria coronaria derecha. Ella evolucionó muy bien. Una mañana, haciéndome la diálisis, como a eso de 11 de la mañana, comencé a experimentar un fuerte dolor en mi estómago, unas temperaturas bastante fuertes. Me llevaron al hospital y lo que tenía era una peritonitis severa. El catéter se había infectado, pero la infección estaba dentro de mi estómago. Cuando los médicos limpiaron y quitaron el catéter, ellos intentaron de una sola vez poner el catéter en alguna parte de mi pecho para hacer el otro tratamiento, porque de este tratamiento dependía mi vida. Mas sin embargo no pudieron, porque los accesos ya comenzaban a cerrarse, ya estaban cerrados
mis venas estaban ya con problemas. Ella tenía una infección asociada al catéter peritoneal que se había diseminado, y esta situación le había reactivado el lupus, de tal manera que la reactivación del lupus se manifestó como un proceso convulsivo persistente y trastornos de la orientación. Estuvo en coma como una semana. De hecho, tuvimos que hacerle hemodiálisis, ya no diálisis peritoneal, la pasamos nuevamente a hemodiálisis. Ella no recuerda toda esa semana que la tuvimos en tratamiento, y bueno, gracias a Dios fue recuperándose hasta que ella se dio cuenta y le contamos más bien de lo que había pasado. Yo la conocí a ella no consciente, sino que venía en un estado muy crítico, convulsionando, inestable, no quería venir. Mi estado era terrible, deteriorado totalmente. Sí, se veía como cuando ya una persona está a un paso de la muerte, ¿verdad? Y yo le dije a Dios, bueno, yo creo que no voy a poder llegar a diciembre. La menstruación vuelve, el sistema hormonal del cuerpo vuelve a funcionar, pero en algunas mujeres esto le vuelve con mucha hemorragia, y fue el caso de Wendy. Tuvo hemorragias, y estábamos cerca del proceso de trasplante. Tuvimos que parar para valorar, después de varios intentos con el ginecólogo de detener la hemorragia, una cirugía de extracción del útero, la histerectomía. Eso implicaba una cirugía de alto riesgo, que tuvimos que hacer consultas con muchos especialistas. Afortunadamente se dio la hemorragia, y bendito sea Dios que no tuvimos necesidad de la cirugía. En esa oportunidad lo que yo aprendí es que mi esencia como persona no se determina por mis órganos, no se determina por mi cuerpo, no se determina por mis cicatrices. La esencia de todo ser humano radica en nuestro corazón. Un poco tiempo después, el catéter de mi pierna comenzó a fallar, porque recuerden que allí es donde está el peso de nuestro cuerpo. Tuvieron que cambiármelo. El catéter en miembros superiores no se podía usar, hasta que llegó un momento en que decidimos dilatar la vena a través de un catéter desde la ingle, la cual Wendy aceptó. Se le permeabilizó una vena, la vena subclavia del lado izquierdo, se dilató hasta lograr poner un catéter en ese entonces, y ahí empezó otra vez a hemodializarse con miembros superiores. Hubo necesidad de hacerle un tratamiento de una angioplastía, es decir, intentar abrir la vena subclavia mediante una intervención de la vena subclavia derecha, donde utilizamos unos balones para dilatar dicha vena, el cual fue posible. Una vez que logramos permeabilizar la vena subclavia derecha de ella, fue posible la colocación de su Permacat o acceso para la hemodiálisis en la vena subclavia derecha. Quedó una pequeña cicatriz en mi pierna, la cual una mañana comenzó a sangrar, y de repente, pues ese día sí me llevaron de emergencia una vez más al hospital. Se diagnosticó un aneurisma. Viene y lastimosamente en el sitio de la punción para dilatar la vena nos hace un aneurisma. El aneurisma es una dilatación de una arteria, la cual es sumamente grave si se rompe. Se llevó nuevamente a una sala de cateterismo para hacer el tratamiento por vía endovascular. Lo que se hizo fue un acceso arterial femoral común contralateral al sitio donde estaba obstruido, y procedimos a colocarle un stent cubierto que excluyera la parte donde estaba el aneurisma. Posteriormente, junto con la colaboración del doctor Rodríguez Hurtado, él eliminó la saca que estaba del aneurisma
externo después al implante que se le hizo del stent cubierto. Y se hizo el procedimiento y gracias a Dios resultó exitoso. Esa fue otra victoria pues que Dios dio, porque este tipo de situaciones generalmente tienen un desenlace fatal. No fue ese el caso. Eso aceleró más querer hacer el trasplante. En los últimos 2 años de la insuficiencia renal previo al trasplante, Wendy presentó 6 grandes crisis de salud. Infarto en marzo de 2016, peritonitis en mayo de 2016, convulsiones en junio de 2016, fuerte sangramiento de febrero a mayo de 2017, aneurisma en mayo de 2017 y sepsis en octubre de 2017. Y durante el periodo de insuficiencia renal, Wendy enfrentó 7 infecciones por catéter, 5 externas y 2 internas. Pasó por 3 procedimientos de cateterismos, 1 semana en coma, muchos ingresos de emergencia y en 2 ocasiones fue atendida en la unidad de cuidados intensivos. La preparación del trasplante nació desde que yo vi a Wendy, cuando estaba en coma. Me impresionó Wendy cuando me di cuenta de la historia, desde los 17 años. Llevar una vida cuando las chicas pues quieren estar de fiesta, quieren la ilusión de la juventud, tener amigos, y Wendy estar en los hospitales. Y luego de doctor en doctor, que no que somos nosotros monedita de oro, ¿verdad?, para estar visitando, pero pasar de consultorio en consultorio, luego la diálisis. Pensé en lo personal, lo digo, que Wendy tenía que ser trasplantada, pero en ese momento era como una utopía, porque en ese momento Wendy se estaba muriendo. Sabíamos de que teníamos que compartirlo esto con familiares, con amigos, con personas que conocían a Wendy, con personas que pudieran tener claridad de qué es lo que estaba pasando y sobre todo la importancia. Fue así como creamos un grupo de WhatsApp. El donar es un acto supremo de amor, no es un acto ligero. Y es un acto en el cual esta persona tiene que estar consciente, tiene que estar informada, tiene que saber todo lo que esto implica. Y también tiene que haber un acompañamiento de esta familia, de la familia del donante. Es algo fundamental, es algo central, es algo en lo cual se tiene que hacer con toda la transparencia, pero también con toda la confidencialidad. Muchas de estas personas realmente lo hacen con ese deseo de hacerlo sin recibir ningún reconocimiento, sin hacerlo público, porque hay que pues saber respetar eso. Yo conozco a Wendy de varios años, ¿sabes? Y pues llegó un momento en que me enteré de la situación de ella como más profunda. En noviembre ya se hizo prácticamente un grupo para orar por la situación de Wendy y pedir por ese donante. El 1 de noviembre de 2017 se creó el grupo de WhatsApp Salud Plena Venciendo la Enfermedad, con 60 personas que conocen a Wendy. Desde entonces, cada día se comparte un versículo bíblico antes de las 6 de la mañana, los cuales animan a confiar en Dios, ejercitar la oración y cultivar la fe cristiana para enfrentar la enfermedad. En el primer año se recibieron más de 250 peticiones de oración y más de un 70% de las peticiones que recibimos retroalimentación fueron positivas o favorables. El número de integrantes viene creciendo y se comparte este mensaje a muchas personas que lo necesitan. Comenzamos a también conocer peticiones de oración de personas que pudieran estar en situaciones de enfermedad, situaciones difíciles. Lo curioso fue que comenzamos a ver que Dios él estaba dando respuestas a esas oraciones y era un proceso en el cual de repente comenzábamos con una persona, íbamos avanzando, pero había alguna situación que nos decía que no, decía el médico que no podía continuar
y si no era ese día, el siguiente día aparecía otra persona que se mostraba interesada en ser donante de Wendy, y así nos mantuvimos durante 4 meses. Alrededor de unas 7 personas iniciaron pues directamente pues lo que son los análisis clínicos, médicos, y la última persona fue la que al final pues resultó ser la donante de Wendy. Después de salir de la oficina, de hablar con mi jefa, pues tomé la decisión de someterme al proceso y me reuní con ellos. Me reúno con ellos y les digo de que me quería someter a ese proceso, pues la verdad que siento de que es muy bonito, es muy especial. La verdad que yo sentí ese momento muy especial, porque sabía de que la decisión que estaba tomando era segura. Y en la entrevista pues ya llevaba la respuesta de algunos exámenes, y cuando llego el doctor pues me explica todo el proceso del trasplante, de las evaluaciones, y me empieza a decir, mira, que la vida que uno lleva pues es normal, o sea, uno se tiene que cuidar como todos nos debemos de cuidar, ¿verdad? Como siempre. Y empieza a decirme de que es un proceso largo, es un proceso muy seguro, muy minucioso, ¿verdad? A la hora de las evaluaciones, y que si un examen de cada etapa de que se tenían que hacer pues no cumplía ese requisito, pues él decía hasta aquí. Y en una oportunidad pues Dios me lleva a aquella porción en la cual uno ve pues a Adán y Eva, ¿verdad? Que para darle vida a Eva, precisamente nuestro Señor toma una costilla de Adán, duerme a Adán, toma una costilla de Adán y pues la coloca en Eva. Y eso pues para nosotros fue, para mí personalmente fue una señal de que, o más que una señal, una confirmación de que el trasplante renal proviene de parte de Dios. Y no tuvimos pues a partir de eso ninguna duda de que teníamos que proceder para el trasplante. Y cuando ya ella se estabilizó, porque en realidad para el trasplante es necesario estabilizarse en muchas cosas, es decir, tener los tóxicos bien controlados, la presión bien controlada, que el corazón no nos vaya a fallar, las otras complicaciones que ya están bajo control, y luego hablar con cada uno de los equipos de trasplante y plantear el caso de Wendy. Me llamó uno de los doctores nefrólogos que la estaba atendiendo. Ella tiene insuficiencia renal, pero más que todo el lupus eritematoso de hace muchos años, casi 20 años. Y pues la pobrecita ha sufrido muchos ataques, muchas complicaciones de lo que es el lupus, muchos problemas, pero como sabemos, la complicación más importante es la insuficiencia renal y el problema renal lúpico. Entonces ella pues incansable con su lucha, con su entusiasmo, con su denuedo y más que todo con esa fe firme que tiene en Dios. Y eso realmente lo transmite con quien platica con ella y lógicamente con nosotros. Entonces hicimos el estudio porque el lupus eritematoso es una enfermedad sistémica y así se llama, lupus eritematoso sistémico o diseminado. Y es un problema serio, sistémico, que da temor trasplantar, porque al trasplantar puede la enfermedad sistémica pues, regresar y perder el riñón y seguir su curso. Lo cierto es que con esa fe de ella y la fe de nosotros, pues también que hemos puesto nuestro interés, hemos puesto también esperando la iluminación del Espíritu Santo, de todo, porque estamos entregados. Y quiero decirles a propósito, cada trasplante que ha ocurrido y que hemos estado ahí, pues siempre lo hemos puesto en las manos del Señor.
eso es claro. Pero ¿cómo no vamos a ponerle esto también? Y decidimos trasplantarla. Y hay un razonamiento lógico sencillo. A mí me agradan las cosas sencillas. Dije, bueno, las medicinas que voy a darle a Wendy la vamos a inmunosuprimir, pero con esas medicinas también vamos a seguir amarrando ese globo. Y eso es lo que ha ocurrido. El día del trasplante es un día con mucho nerviosismo, es un día en el cual uno espera que todo salga bien, y realmente ese hecho que uno escucha cuando uno se informa del trasplante, de que en el momento que es colocado ese riñón que ha sido donado, la persona comienza a orinar, uno está pensando en eso, pues, ¿qué es lo que va a suceder? Y resulta ser que realmente pues estábamos a una gran expectativa, y esa mañana pues que se realizó el trasplante, estábamos informados, el doctor me estaba llamando cada cierto tiempo informándome de cómo iba, y se realizó el procedimiento con éxito, sin ninguna complicación, tanto para mi esposa, que fue la receptora, como para la donante, porque también en ese momento uno está pendiente de las dos situaciones, no solamente pues de la receptora, sino que también de la persona donante. Y fue un día de mucha alegría, fue un día en el cual nosotros pudimos culminar un proceso de más de 11 años en ese entonces, pues, que nos encontrábamos de matrimonio con mi esposa, y pudimos ver a Dios cumpliendo su promesa, cumpliendo que Él es fiel, cumpliendo que Él pues tiene el control de todas las cosas. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Decláralo con fe, nada me faltará. ¿Dónde estás? Nada me faltará. Nada me faltará. Declaramos esto en esta tarde. ¿Dónde estás? Me faltará. Una persona de un gran corazón, una persona que ha escrito en nosotros la bondad, no como pues normalmente uno espera, pues se mostró dispuesta, inició en el proceso, y afortunadamente pues cumplió con todos los requisitos. Es una mujer joven, es una mujer con una gran disposición, es una mujer increíble que nosotros estamos muy agradecidos por el esfuerzo que ella ha puesto, por todo lo que implica este proceso, y sobre todo su corazón. Ella ha escrito la palabra bondad en nosotros, nos ha sellado esa bondad, nos ha demostrado lo que significa la bondad, y realmente ha hecho un acto de vida, de impartir vida, dando ese riñón para mi esposa, un riñón que está en excelentes condiciones. Y lo digo de esa manera porque este día Wendy ha sido trasplantada. El trasplante fue un éxito. Ese riñón ya está funcionando bien, y realmente estamos muy contentos, muy agradecidos, porque Él es fiel, porque Dios está abriendo la oportunidad para que mi esposa pueda tener una vida normal, una vida sin dolor, una vida sin angustia, una vida sin estar pasando todo este tipo de situaciones. Y es un hecho que se logró concretar, consumir este día. Realmente estamos muy agradecidos con Dios, y también agradecidos con cada uno de ustedes. Si usted está escuchando este audio, si usted está recibiendo este audio, es porque
Nosotros consideramos que usted fue parte importante en este proceso. Aquí para este milagro es resultado de muchas oraciones, de muchos ayunos, de mucha búsqueda de Dios, de mucha declaración de la palabra de Dios sobre la vida de mi esposa. Y a todos ustedes les podemos decir que hay victoria sobre la enfermedad, hay victoria. Luego del trasplante realizado el 12 de junio del 2018, Wendy inicia un proceso de recuperación de 3 meses, sin tener ninguna complicación. El 1 de junio del 2018, Wendy recibió la última hemodiálisis y 7 días después le quitaron el último catéter. Desde entonces, la vida de Wendy ha cambiado para bien, sin limitaciones y restricciones de alimentos. Mejoró su estado de salud y se desarrolla profesionalmente. Por su parte, su donante, luego de un mes de recuperación, se incorporó a su trabajo y se encuentra en buen estado de salud. Que ver la vida de Wendy, ver su recuperación, no me inspira más que decir que es un milagro. No tengo otra palabra para describir todo el proceso que Wendy ha pasado, que Wendy y Ricardo, porque este binomio es inseparable. Hemos visto cómo ellos se han vuelto uno para ayudarse, para poder estar siempre el uno por el otro. Bueno, de Wendy, una paciente excepcional, con una fortaleza que uno quisiera tener en Wendy, todos los pacientes como ella. Quiero mencionar que a Wendy Díaz la conozco desde hace más o menos 14 años. De hecho, cuando inicié mi residencia en el Hospital Médico Quirúrgico del Seguro Social, la conocí cuando ella tenía sus ingresos, y algo que siempre he admirado de ella desde que la conocí hasta la fecha es su perseverancia, su tenacidad, sus deseos y luchas ir adelante. Y es algo que ella incluso nos ha suscitado hacer este video, pues para que dejar constancia e invitar a los demás pacientes que padecen de esta enfermedad o de enfermedades difíciles, que nunca pierdan la esperanza. Wendy se encuentra en una condición de salud muy buena. Ella ha recibido muy bien el trasplante renal, y queremos destacar algo. El resultado de esto, en primer lugar, pues hay que darle muchas gracias a Dios porque estuvo siempre acompañando paso a paso a ella, pero tiene que ver mucho la constancia, el mantener la fe en que todo tiene que salir bien. En toda la etapa que vivimos juntas, porque aquí vivimos juntas, nos veíamos 3 veces a la semana, compartíamos tanto como pacientes, como nosotros parte del personal, porque laboramos 2 personas acá. Era un convivio familiar y gracias a Dios continúa siendo. Noveleábamos, cantábamos, comíamos, igual nos asustábamos de vez en cuando alguien se ponía mal, y lo sentíamos mutuamente. Que vemos ahorita cómo fue tan importante ese tratamiento, le cambió la calidad de vida. Y ahorita tenemos a Wendy. La Wendy actual es una persona diferente de todo sentido. Pero como le digo, lo importante es que encontremos personas que estén dispuestas a apoyar y poder donar un órgano, que eso no es fácil. Y también lo positivo y el deseo de vivir de Wendy. Una de las principales lecciones que yo tuve en todo este proceso es que tenía que aprender. Tenía que aprender a confiar, tenía que aprender a tener fe, tenía que aprender a buscar a Dios en esos momentos difíciles. Y puedo decirles que nosotros no somos especiales, ni mi esposa ni yo somos especiales, pero sí puedo reconocer que tenemos un Dios que es especial, un Dios que es grande, un Dios que es poderoso, un Dios que no es ajeno a la necesidad, un Dios que hace la obra perfecta. Y realmente en muchas situaciones en las cuales pudimos sentirnos vencidos por la enfermedad, al final resultó ser lo contrario.
ese Dios poderoso se hizo manifiesto. He aprendido también a darme cuenta que es uno el que se pone los límites. En muchas oportunidades yo pensaba, bueno, el riesgo de este procedimiento, el riesgo de esta situación de salud de mi esposa es este, y resultaba ser que a los días nos encontrábamos ahí. Pero más que estar ahí en esa situación, estábamos más allá de ese punto límite que nosotros pensábamos. Nos encontrábamos 2 kilómetros después, por decirlo así, de ese punto límite. Y aún ahí pude entender de que Dios siempre tenía el control. Siempre había una respuesta, siempre había una salida, siempre había algún consejo, siempre había alguna acción. Cuando se nos decía, bueno, si llegan a este punto va a ser difícil, y de una u otra manera siempre encontrábamos de parte de Dios el poder seguir adelante. No puedo sin más pues agradecer a cientos de personas, amigos, compañeros de trabajo, de estudio, amigos, compañeros de nuestra iglesia, miembros de nuestra iglesia que estuvieron pendientes del caso de mi esposa, que estuvieron pendientes también de mi persona. Y así fue como cerramos este episodio. El trasplante se dio sin ni una sola complicación. Pero ¿qué es lo más valioso en medio de todo? La presencia de Dios va a estar acompañándome y va a estar conmigo siempre, y eso es lo que me va a dar fortaleza para enfrentar y seguir cualquier situación. Wendy y Ricardo viven en El Salvador, de donde impulsan el proyecto Volver a Vivir, con el cual buscan compartir su experiencia con pacientes de insuficiencia renal y sus familias. Además, facilitan la orientación de médicos especialistas, quienes apoyan compartiendo sus conocimientos a la población en general para prevenir la insuficiencia renal, informar los cuidados del paciente renal para mejorar su calidad de vida, concientizar en la donación de órganos y animar el trasplante renal.